Bueno, para ser más precisos, esta semana se conmemora el Día de la Concientización de la Epilepsia y para ello estamos junto a Francisca Cerri, enfermera clínica integral de epilepsia y desarrollo. Hola, hola. Bienvenida, Francisca. Gracias. Y estamos con Noemí Canales, fundadora de Epilepsia y Juventud Chile, tecnóloga médica. Bienvenida, Noemí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que generen este tipo de instancias y aclarar que el Día de la Epilepsia es el domingo, domingo 26. Ah, perfecto. Sí. Pero claro, esta semana y en realidad la concientización es como todo el año nosotros lo hacemos, pero enfatizamos más en estas fechas porque hay días como específicos en el año donde se promueve más la concientización. Bueno, vamos a conversar en primera instancia con Francisca Cerri. ¿Qué es la epilepsia y cómo se manifiesta? Mira, la epilepsia es una condición que afecta a cerca del 1% de la población a nivel mundial. Afecta tanto a niños, adultos, a personas en cualquier edad. Tiene relación con una alteración cerebral que produce como síntomas las crisis epilépticas, que es lo que uno ve. ¿Y esto, Francesca, se hereda? Francisca, nos llamamos igual. ¿Esto se hereda? ¿Es algo que...? Tiene muchas causas la epilepsia. Algunas son heredadas, son genéticas. Otras pueden tener relación, las causas van más que nada relacionadas con la edad de aparición. Algunas en los niños que son más chiquititos pueden tener algún problema en el parto que les produzca alguna lesión, o en el adulto mayor puede ser producto de un TEC, o simplemente hasta el momento no sabemos cuál es la causa de algunas de ellas. Francisca, ¿cómo se diagnostica la epilepsia? El diagnóstico de la epilepsia es más bien clínico. Tiene relación con el relato que hace el paciente y el testigo de crisis al neurólogo, y el neurólogo a su vez se apoya del electroencefalograma, que es un examen y puede necesitar algunos otros, pero básicamente el diagnóstico es clínico, tiene que ver con lo que el paciente cuenta de estos episodios que ha tenido. Bueno, cabe señalar que esto puede venir desde la formación del bebé en el... Hay algunas que sí y otras como... ¿Se puede dar? Sí, hay algunas que sí y otras, como te decía, pueden tener algunas otras causas. Pero sí, hay algunas que tienen relación con malformaciones a nivel cerebral. Perfecto. Y esto puede ser, tú dijiste, a cualquier edad, o sea, a cualquier edad. Incluso a veces tengamos epilepsia y no sepamos. Pero es que ¿Te ha pasado que algún paciente, llegó porque alguien lo vio, pero que estuvo harto tiempo quizás sin saber que tenía crisis, o eso se manifiesta, se puede evidenciar después de una crisis que uno tuvo una crisis? Lo que pasa es que una crisis no necesariamente conforma el diagnóstico de epilepsia. Las crisis pueden ser por otras causas también. Ahora, cuando uno tiene crisis que se repiten, que son una iguales a otra, uno ya puede armar un diagnóstico de epilepsia. Pero tú puedes tener un paciente que tenga, los niños, las convulsiones febriles no son epilepsia. Claro, pero el paciente tuvo una crisis relacionada con fiebre, o un paciente diabético que le baja el azúcar y tiene una crisis, tampoco eso es una epilepsia. Una epilepsia uno habla cuando tienes una alteración a nivel cerebral y la crisis que tuviste no tiene relación con un factor externo. ¿Cuáles son los síntomas evidentes de una crisis o de la epilepsia? Porque obviamente tú dices que hay que ver si es neuronalmente... O sea que hay distintos tipos, y eso es un tema bien interesante, porque hay distintos tipos de crisis epilépticas que tienen relación con el foco epiléptico que tú tienes. Si tú tienes una alteración a nivel, aquí en la parte de atrás del cerebro, el paciente puede relatar que ve luces, o si tienes una más en el temporal puedes escuchar algo o algo sensitivo, o si lo tienes en el área motora el paciente va a tener algún movimiento distinto. Exacto. Entonces los síntomas van a tener relación de dónde está tu alteración a nivel neuronal. Francisca, ¿cómo reaccionan los expertos ante una crisis epiléptica? Y cómo debería reaccionar también personas que no saben nada frente
a estos acontecimientos lamentables. O sea, yo creo que lo más importante es usar este tiempo que tenemos ahora para educar a los no expertos. Exacto. O sea, que todos seamos capaces de reaccionar ante una persona con epilepsia en el metro o en la calle. Los cuidados son súper simples, ¿ah? Las crisis son cortitas. Ahí estamos hablando de las crisis tónico-clónicas generalizadas, perdón, que son las más aparatosas, las que llevan más sintomatología. Y uno lo que hace más que nada es cuidar al paciente de que no se lesione durante su crisis. Los cuidados que hagamos nosotros no tienen relación con tratar de detener la crisis, sino cuidar al paciente. Y para eso nos vamos a preocupar de tener un espacio donde el paciente pueda estar tranquilo. Eso quiere decir que yo voy a mover aquí un poquito la silla si el paciente tiene una crisis, o voy a tratar de despejar a la gente en el metro para que nos dé un poquito de espacio, proteger su cabeza, que no se golpee contra el suelo. ¿Con qué, chiquillos? Con lo que uno tiene a mano. Si estoy con mi chaleco, me saco mi chaleco y lo pongo debajo de su cabeza. Si no, simplemente pongo mis manos. Con mis mismas manos voy a lateralizar un poquito al paciente, porque producto de la crisis se produce un exceso de saliva, que es lo que uno ve que sale hacia afuera, o el paciente puede vomitar durante la crisis. Entonces, para que ese contenido no se vaya hacia los pulmones, lo ponemos de lado como estamos viendo en la pantalla. Perfecto. Noemí, yo quiero presentar a Noemí Canales. ¿Puedo terminar un poquitito? Dino. Que yo creo que hay como cositas importantes también en el manejo de crisis. Uno lo que escucha habitualmente también es que hay que abrir la boca para que la lengua no se la trague. Que no se muerda tampoco. O que no se muerda. Eso es un mito. La boca se deja tranquila, no se intenta abrir, porque yo puedo producir una fractura de mandíbula. ¿Y no se pone nada tampoco? No se pone nada en la boca. Eso yo lo vengo escuchando años, que se tiene que ponerle algo en la boca. No, ¿De dónde salió eso entonces? Esos son mitos que tiene la gente, pero es importante que yo puedo hacerle más daño al paciente que ayudarlo a intentar abrir la boca. Claro, porque está súper contraído. Uno puede hacer una fractura de mandíbula o puedes tener una mordedura en el dedo, que son complejas. Así que no poner nada en la boca, dejarlo de ladito y esperar a que la crisis termine solita. Perfecto, muy buenos tips que vamos a seguir profundizando, pero me gustaría presentar a Noemí Canales. Ella es fundadora de Epilepsia y Juventud, tecnóloga médica. Cuéntanos, Noemí, un poquito cuál es la misión y cómo nace este proyecto Epilepsia y Juventud, porque es un tema como nuevo. Yo solamente lo había visto que se estaba tomando este tema como de la juventud, como que te tomaste el tema desde una visión desde la juventud. Cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto. Claro, bueno, primero quería decir que el tema de la crisis epiléptica es un evento impredecible y obviamente la gente se asusta. Entonces creo que de ahí viene este mito de meter algo en la boca, de querer ayudar al paciente o querer sostenerlo y parar la crisis, pero justo es lo que no hay que hacer. Bueno, Epilepsia y Juventud nace en pandemia y nace por esta necesidad de reunirse, de hablar de epilepsia, porque una de las justificaciones de hablar de epilepsia, el por qué hablar de epilepsia, tiene que ver primero con el difícil diagnóstico a veces que implica y por el estigma, que eso es lo que nos convoca en el Día Púrpura o el Día de la Toma de Conciencia. Entonces, este estigma a veces se vuelve la verdadera enfermedad, afecta psicológicamente a las personas y tiene un montón de aristas que impacta de la persona, más allá de otras condiciones. Y en la juventud, por ejemplo, pasa que si vienen con una epilepsia de la niñez, están acostumbrados que los papás los cuidan, los papás están ahí encima. Pero cuando uno va creciendo, tiene que hacerse responsable de su vida. Entonces ese proceso a veces no es tan fácil, y porque además existe este estigma en los trabajos, en los estudios. Entonces, en mi caso, y qué es lo que me motivó principalmente a construir la fundación, que hoy en día somos personas con epilepsia quienes llevan la fundación, y la misión es acompañar personas con epilepsia y sus familias, poder apoyarles en la salud mental y en su bienestar integral. Noemí, te interrumpo un poco para preguntarle a Francisca y a ti también, ¿cuál es
Porque una es la reacción frente a una crisis momentánea, pero otro es el tratamiento, como tú dices. Si nos pueden comentar ambas, ¿cuál es el tratamiento a seguir, ya sea a largo, mediano o corto plazo? Porque el tratamiento, si es que un bebé nace con epilepsia, tiene que ser desde el momento cero. Otros se pueden presentar en la juventud. Entonces, ¿cuál es el tratamiento a seguir en casos epilépticos? La gran mayoría de los pacientes con epilepsia manejan y llevan su vida súper bien con medicamentos. Yeah. Eso es la gran mayoría de los pacientes. Que lo recalco porque yo creo que hay que desmitificar un poco el tema del paciente epiléptico, ¿ya? La gran mayoría se resuelve con medicamentos. El tema, ya hay un porcentaje pequeñito que requiere de otras técnicas, de otros tratamientos, más que nada, que ahí entra a jugar la cirugía o otros, pero la gran mayoría anda muy bien con medicamentos. En ese contexto, socialmente, ¿estamos preparados para la epilepsia a nivel nacional? A nivel nacional, en el sentido técnico y social, porque me parece que muchas veces la gente omite que tiene esta condición. A nivel nacional, Chile es un país que responde muy bien a esta gran masa de pacientes que anda bien con los medicamentos, pero yo creo que sí tenemos una deuda importante con las epilepsias refractarias, que son las de difícil manejo, que requieren medicamentos de más alto costo, y ahí el sistema público tiende a tratar de hacer un poco lo mejor que puede, pero queda mucho paciente que requiere otros medicamentos y otras técnicas que estamos al debe aún. Noemí, no sé si estás de acuerdo. Para que nos comenten. Claro, como para complementar un poco, creo que el manejo, el tratamiento, tiene que ser desde el punto de vista integral. Entonces, el ambiente donde la persona está es importante, el medicamento es importante, el uso correcto del medicamento, porque puede ser que hay muchos tipos de crisis, hay muchos tipos de... bueno, ahora no se habla de tipos de epilepsia, pero igual se habla de las epilepsias. Entonces, el tratamiento debe ser la familia informada, el buen uso del medicamento, la adherencia al tratamiento es importante. Y existe, si hablamos de números, se habla de un 60% de los pacientes tiene un buen control de crisis, porque los medicamentos tampoco curan la epilepsia, disminuyen la frecuencia de las crisis y la intensidad de esta. Pero el 60% tiene este buen manejo y el 30% son las epilepsias refractarias que tampoco están cubiertas por el GES. Entonces ahí ese es otro tema que nosotros estamos como viendo. Y siguiendo con los números, se habla que más de 50 millones de personas en el mundo tienen epilepsia, más de 10 millones están en Latinoamérica y más de 400.000 en Chile. Noemí, tú hablas de epilepsia o tipos de epilepsia. ¿Cuáles, o también Fran, hay un tipo o varios tipos? Varias formas de manifestación, porque como mencionaba, Fran, es una alteración del sistema nervioso, es una actividad eléctrica normal que puede verse como convulsiones, como comportamientos o sensaciones inusuales. Esa es como la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en epilepsia y juventud nosotros decimos que es un desafío que nos llama a ser más resilientes, más valientes y abrir oportunidades, abrir nuevos caminos. Porque el cerebro lo que hace es eso, abrir nuevos caminos donde está esa lesión. Bueno, existe la plasticidad neuronal y ahí es otra cosa, pero en el fondo eso se trata, de abrir nuevos caminos. Estamos en TN contigo hablando sobre que esta semana se conmemora la concientización acerca de la epilepsia, Fran. Ahí, Noemí, tú dijiste que es un desafío, ¿cierto? Porque me imagino que es un desafío personal, social, y estamos hablando de quizá plantear una política pública donde se cubra todos los tipos de epilepsia. ¿Están realizando ustedes como fundación alguna gestión con otros especialistas? ¿Están tratando de implantar este tema con algunos políticos? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, totalmente. Nosotros creemos en el trabajo en red, así como vemos el tratamiento de la epilepsia de manera integral, creemos que las redes de apoyo son súper importantes. Entonces nos estamos vinculando con distintas entidades nacionales, por ejemplo, internacionales también. Por ejemplo, trabajamos muy a la par con IBE, que es la Oficina Internacional para la Epilepsia, pero que quiere hacer como un trabajo en Latinoamérica, porque Latinoamérica está mucho más al debe que Europa, que África, que otros países.
Entonces, ¿o qué otros continentes? Entonces nosotros tenemos la red iberoamericana de epilepsia, donde participa España, el grupo de jóvenes latinoamericanos, que eso es CONIBE, y en Chile tenemos la red de epilepsia Chile, que es apoyada por el Ministerio de Salud, el doctor Reinaldo Uribe. Las redes sociales y los contactos de la fundación. Epilepsia y Juventud-Chile en Instagram. Nuestro correo electrónico, donde se pueden comunicar para apoyar, porque también necesitamos este apoyo desde el punto de vista humano, ¿cierto? Profesional, porque damos charlas, talleres, y económico también, porque hasta ahora nos hemos como autosustentado entre quienes tenemos epilepsia y participamos de la fundación. Entonces eso también es importante a veces para imprimir folletos o hacer llegar a más personas y educar. Por ejemplo, en los colegios estuvimos haciendo charlas y dejamos unos afiches en las salas de clase para que los niños conozcan y sepan también de las crisis de epilepsia, porque no todas son convulsiones. También hay crisis de ausencia, que es muy común en la niñez, en la infancia, que estos niños como que se ausentan un momento y eso les causa problemas como en el desarrollo escolar también. ¿En qué proceso está ahora ¿es fundación o ONG? Fundación. Fundación. ¿Ya están conformados, están en el registro, ya está todo ok? ¿Y eso o están en proceso? Porque si son fundaciones pueden recibir donaciones también, ¿o no? Claro, ahora hace poquito, en febrero, cumplimos un año y ahora estamos gestionando este tema de los fondos, de cómo recibir donaciones. Entonces tenemos la cuenta bancaria en la página web www.epilepsiajuventud.cl. pueden encontrar un link que dice dona para talleres, dona para charlas, y que bueno, ahí lo estamos remodelando porque, como dije, nos falta este recurso humano, estos profesionales. Hace poco. Entonces la página web, a lo mejor cualquier profesional que la vea va a decir, oh, no está tan buena, pero es lo que hemos podido hacer hasta ahora y esperamos ir mejorando a medida que vamos recibiendo este apoyo. Y ahí volviendo un poco con Francisca, como para poder también redondear todas estas ideas, ¿cuáles serían los tips principales entonces para ayuda a una persona que sufre de epilepsia y cómo también nosotros tenemos que reaccionar, que encuentro que eso es súper importante? A ver, yo creo que principalmente uno debe acompañar al paciente, ¿ya? Yo creo que hay que perderle un poquito el miedo a las crisis epilépticas como tal. Como les comentaba, los primeros auxilios que uno hace son bien pocos, ¿ah? Uno lateraliza un poco al paciente, protege su cabeza, no meter nada en la boca porque no es necesario. No es necesario tampoco, que uno lo ha visto en las redes sociales también, el hacer reanimación. No es necesario, la respiración desciende y una vez que finaliza la crisis, que son cortitas, un minuto y medio como máximo, la respiración y la frecuencia cardíaca, todos los signos vitales vuelven absolutamente a la normalidad. Y es importante también que una vez que este cerebro detiene la crisis, el paciente queda en un estado un poco de no saber dónde está, por lo tanto es un paciente que es muy vulnerable. Exacto. Por lo tanto, si uno se involucra en el cuidado de esta persona, debe acompañar al paciente, asegurar un buen trayecto a su casa, contactarse con una persona y nunca dejarlo solo. Sí. Y ahí socialmente, porque mira, ahí tocaste un tema que quedan muy vulnerables después de la crisis, ¿cómo es todo el tema del apoyo psicológico, el tema social? Porque yo creo que no estamos tan preparados para estas situaciones. No, yo creo que no estamos tan preparados para estas situaciones. Por eso es importante lo que hacemos nosotros como Clínica Integral de Epilepsia, lo que hace Noemí con su fundación, que es difundir y es educar. Y es perderle un poco, lo que yo les decía, un poco el miedo a lo que es la epilepsia y lo que es este paciente con epilepsia. El trabajo en conjunto con el paciente y su familia, uno involucra el contexto completo, el trabajo que uno hace en los colegios, el ir al colegio como enfermera y educar a esta profesora que tiene un niño con epilepsia y a sus compañeros. Es un trabajo que involucra a la sociedad en su conjunto, no solo al paciente con epilepsia. Noemí, bueno, siguiendo con el tema de la fundación, ¿qué actividades promueven para atraer a los jóvenes y que sean parte de esta fundación, jóvenes, personas que sufren de estas crisis, y también
los que el llamado a sumar más personal, por así decirlo, se puede ir a trabajar voluntariamente. ¿Qué actividades promueven? Nosotros hacemos talleres, porque yo creo que hay 3 aspectos fundamentales que afectan la vida de los pacientes. Primero, la parte médica, que tenemos el uso de medicamentos que a veces son costosos, las terapias complementarias en los casos de epilepsia refractaria, ¿cierto? Y el impacto psicológico que genera en la persona que tiene epilepsia y en el entorno. Y además de eso está como inserción social que dice Fran, en cuanto al trabajo, a los estudios, a que la comunidad no conoce epilepsia, entonces yo no digo que tengo epilepsia y lo guardo y después cómo me ayudan. Exacto. Entonces, en el fondo se habla de crear esta conciencia, de que sea un poco más naturalizado el tema de la epilepsia, y porque eso nos pasa, hemos estado haciendo actividades de manera virtual y presencial. Cuando es virtual, todos participan, todo el mundo participa, porque participan de otros países también. Pero cuando es presencial cuesta un poco sacar a la gente de su casa, porque existe este miedo a decir que tienen epilepsia o por ahí. No, a mí ahí se discrimina a la gente que tiene epilepsia. ¿Tú has sentido que hay personas que están siendo discriminadas, perdón, por en los trabajos, en la parte académica? Porque nadie debería, hay que sensibilizar, pero a lo mejor si sabes que yo tengo epilepsia, puede ser un tema de discriminación. Claro, es que ahí creo que hay 2 cosas fundamentales en ese sentido. Uno es como paciente, ¿qué soy capaz de hacer? Reconocerse y decir ya, no voy a ir a escalar la montaña porque en realidad mi tratamiento no está muy estable, entonces me podría perjudicar. Pero también existe en otras cosas que son, la sociedad, ¿cierto?, discrimina. Sí, hay muchos casos de discriminación que llegan a la fundación. Me echaron del trabajo porque tengo epilepsia, no me dejaron hacer mi práctica profesional porque dijeron que no era capaz de hacer esta actividad. ¿Eso va en aumento o va disminuyendo? Esperemos que vaya disminuyendo con la educación. Y ahí legalmente, no sé si manejan ustedes esa información, pero ¿cómo es en el fondo? ¿No se podría despedir a alguien por tener epilepsia? Eso es como... Ya, ahí está lo de la ley de epilepsia, por ejemplo, que nosotros estamos viendo que no respondí la pregunta delante, con la Red de Epilepsia Chile, que son otras organizaciones de madres y padres que trabajan principalmente con epilepsia refractaria que ellos ven, porque hay otros síndromes asociados a la epilepsia refractaria, el síndrome de Rett, de West, de Dravet, y ellos son los que apoyan esta causa, y hemos ido a conversar con la Superintendencia de Salud, enviamos una carta al presidente, ahora vamos a enviar también, estamos trabajando con la diputada Carolina Marzán, que ella ya impulsó esta ley del trastorno autista, ¿cierto?, del espectro autista, y ahora nos está apoyando con esto de la ley de epilepsia, que incluye los medicamentos, el tema de la discriminación, el apoyo en salud mental, y a los cuidadores también, porque la epilepsia puede ser una discapacidad, no es una discapacidad propiamente, porque lo que decía Francisco, o sea, hay pacientes que con su tratamiento andan súper bien, pueden trabajar, todo lo demás. Y algunos tienen la suerte que no los discriminan, entonces tienen un trabajo estable, pero la gran mayoría no, les cuesta el tema del trabajo. Pero ¿cómo están los porcentajes? Yo creo que cuesta el tema de la inserción social de este paciente, porque desde muy pequeño ha sido un niño sobreprotegido por su entorno. Entonces, soltar a este paciente y que se inserte requiere un trabajo con la familia importante. Bueno, si me permite el señor director, yo conozco un caso de epilepsia que, como bien lo mencionaba y reafirmando tu afirmación, conozco una familia donde nació el hijo de una madre epiléptico que a los 8 meses le dio una crisis, estando su mamá, estando los dos solos en la casa. Y esta familia es cristiana. Estamos en un contexto de canal evangélico y por eso saco a colación esto. Y al momento que empieza a darle la crisis a este bebé de 8 meses, varón, la mamá no sabía qué hacer porque esto ocurrió en los años 70. Entonces no había tanta tecnología. Exacto. Y esta madre lo único que atina a hacer es a orar
y a rezar por su hijo, porque su hijo, después de la crisis, ya no hay signos vitales, ya está la muerte sobre él, y esta madre ora a Dios o reza a Dios según las creencias, y este niño vuelve a la vida. Y este niño es mi papá. Mira. Sí, bueno, yo creo que la fe siempre mueve montañas. Y evidentemente es un aporte, lo hemos visto en las noticias, en los virales, pero también hay que reeducar. Es muy bonito tu testimonio, pero también yo creo que es importante que la gente sepa técnicamente cómo tiene que actuar, porque si bien no toda la gente tiene la fe que tenemos nosotros, va a tener que saber actuar técnicamente con respecto a la situación en sí. Bueno, por eso somos un canal cristiano, un canal evangélico, para dar a conocer lo que la ciencia puede hacer, pero dar a conocer lo que Dios puede hacer también a través de su poder. Son milagros. Esto no tiene otra explicación, pero es bueno saber tener conocimiento de las dos cosas. Sí, importante. Sí, en ese sentido es importante que, claro, en los años 70 la única explicación fue orar y que volviera a la vida, ¿verdad? Pero también lo que decía Fran, lo que tenemos hoy en conocimiento es que disminuye la frecuencia respiratoria. Muchas veces la gente piensa que se murió. A mí me han dicho muchas veces, se murió, pero aquí estoy, todavía resucité. Entonces, también pasa esto de que hay unos mitos que rodean a la epilepsia. De hecho, en la Biblia dice que Jesús sanó a un epiléptico y que le quitó el demonio. Entonces, yo también he estado en iglesia donde me quieren quitar el demonio porque tengo epilepsia. Entonces, cuando son enfermedades genéticas crónicos. Claro, ahí también yo invito a todos los hermanos de la iglesia a educarse en ese sentido, porque a veces la discriminación parte en casa, a veces la discriminación parte en el lugar donde nos debemos sentir acogidos, y no sucede eso. Porque también la sobreprotección... mucho el tema, como si uno estuviera enfermo es porque uno tiene un demonio, y no es así. Y lo que uno ve muchas veces también es que legalizar mucho o darle mucha connotación religiosa, si bien utilizar la fe, pero ahí lo que tú estás contando. Yo creo que, la fe y las creencias son súper importantes. De hecho, uno las pregunta, la conversa con la familia. Pero también uno ve casos un poquito más extremos donde la familia muy religiosa suspende los medicamentos porque le entrega un poco a este hijo a su creencia, y sucede lo que sucede. Sí. De que tenemos un paciente que se llena de crisis nuevamente, donde la familia, al no tener los recursos, se angustia mucho también. Entonces sí, la religión, perfecto, acompañemos, pero acompañémonos también de un poquito de la ciencia y la educación. Claro, exacto. Y yo iba a decir que esto de la sobreprotección también es una forma de discriminar y aislar al niño, y finalmente le hacen un daño. Entonces ahí, y otra cosa que quería mencionar, el tema del lenguaje, que nosotros como del punto de vista social también sabemos que con el lenguaje podemos construir, ¿cierto? Con la palabra construimos o destruimos, digamos. Entonces, el tema de decirle a una persona epiléptico no siempre es tan positivo, porque estamos como encerrando su vida a eso. Es un epiléptico y no es nada más. Entonces, se trata de decir una persona con epilepsia, porque la epilepsia la llevan así como algo más en igual su vida. Que todas las otras discapacidades, que se dice una persona con discapacidad auditiva. Yo creo que falta mucho educación del lenguaje en el tema de la epilepsia. O el tema de decir ataque. No solo hablamos de crisis, no de ataque. Yo creo que es un tema de fondo para cualquier enfermedad o para cualquier condición. Hace poco se aprobó la ley TEA, como mencionaba Noemí, del trastorno espectro autista por parte del gobierno. Yo creo que el tema de fondo es empatizar, en ponerse en el lugar del otro y tratarlo lo más humanamente posible. Y yo creo que ese es el llamado, bueno, el tema también que decíamos de parte de los líderes religiosos, que a veces se van mucho al extremo y dicen, no, usted tiene que dejar los medicamentos y poner toda su fe en Dios. Claro. Ya, también la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios, y también la palabra misma nos llama a la prudencia, a ser prudentes, a ser responsables en todas las áreas de nuestra vida. Y una de las que estamos hablando son cómo enfrentamos las enfermedades, siendo cristianos, siendo religiosos. Yo creo que es bueno el llamado que hacemos. Sí, importante siempre estar informados,
tener la información objetiva y poner obviamente nuestra fe también a disposición, pero hay que también ahí la ciencia hace su aporte y es importante tener especialistas y personas que den testimonio o cuenten su experiencia con referente a este tema. Noemí, para ir cerrando, me gustaría que dieras como un mensaje en esta semana de concientización de la epilepsia, bajo tu liderazgo también. Te felicito porque eres joven y estás con esta causa tan importante, también a Francisca por su aporte técnico y querer desarrollarse en esta profesión, en esta temática. Bueno, en la Fundación nosotros trabajamos en 3 ejes, en el apoyo, en la conciencia y la educación. Entonces, en torno a eso, el mensaje. Primero, educarse en torno a la epilepsia, conocer, porque le tememos a lo desconocido. Entonces, en lugar de temerle y arrancarse, mejor nos acercamos, porque también la gente corre cuando hay crisis. En el tema de la conciencia, ¿cierto? General, conciencia con todas las enfermedades, la empatía con el otro. Y también yo le diría a todas esas mamás que reciben este diagnóstico de epilepsia, que en lugar de angustiarse, conozcan, busquen y se informen y se acerquen a estos grupos de apoyo que le van a mostrar que no es una limitante para la vida de su hijo. Me dio pena. Ya, pero eso. Sabemos que no, y tú eres ejemplo de eso. Yo conozco a tu papá, tengo el gusto de conocerlo y sé lo orgulloso que está de ti. También me emociona porque yo he visto el proceso y sé que ustedes han salido adelante como familia. Tú como joven estudiando en la mitad de tu carrera tuviste que como hacerte cargo de esta condición y tomaste el liderazgo y pudiste llevar el mensaje a todos los jóvenes y a los padres y madres o cuidadores que viven esta situación. Entonces me gustaría saber cómo lo has vivido a nivel familiar. Bueno, voy a contar así como la historia en un minuto. Cuando tenía 15 años... Ya, gracias. Cuando tenía 15 años me diagnostican epilepsia. Obviamente la familia con susto, no se hablaba del tema, un tema tabú. Mi papá era como que se hacía cargo él solo. Bueno, porque él tiene esa capacidad. Y después entré a la universidad, yo no le contaba a mis compañeros que tenía epilepsia, no les conté, tuve algunas crisis, y al final todos se enteraron. Y después... En el 2019, me diagnosticaron en el 2009, en el 2019 tuve un estado epiléptico que me dejó con secuelas y ahí ya no pude seguir estudiando, quedé como licenciada en tecnología médica porque después, claro, no me dejaron hacer la práctica. Yo quedé con una hemiparesia, una afasia, algunas cosas que con mucha terapia fui recuperando y eso es también como que ser disciplinado en que ya, me quiero mejorar porque también depende de uno mucho. Y el apoyo de la familia ahí fue muy importante. O sea, mi hermano hacía chistes, así como si yo hablaba mal, él se reía, si yo cualquier cosa era como, y mi otro hermano me decía, no te vas a quedar así, esto es pasajero, ya. Y eso como que me motivaba a seguir adelante y a seguir con las terapias. Mi papá estaba un poco triste, pensaba que iba a quedarme así, pero también buscaba el aceptar que ya. Tenía una hija con discapacidad, tenía una hija con epilepsia refractaria que era distinta, porque es increíble cómo hablaba cuando tuve afasia y cómo habla ahora. Entonces ahora ya no me callo, porque antes me callé mucho. Oye, Noemí, ¿qué le dirías a tu papá? Yo sé que te gustaría darle un mensaje, que él es una persona súper especial, yo la conozco y como hombre, como persona, como padre, pero es importante que también tú le digas unas palabras en esta semana tan especial para ti y para ellos como familia. Bueno, generalmente en Epilepsia y Juventud decimos que somos todos unos guerreros, las personas con epilepsia y sus familias. Y mi papá es una persona admirable, yo lo quiero mucho. Y agradezco que me haya tocado ese papá, porque él tiene una fortaleza increíble. Nosotros somos 3 hijos y siento que ver a mis hermanos, ver esta fortaleza, a lo mejor que también tengo y ese empuje de tirar a otras personas, viene de mi papá. Es una semilla así como que él nos plantó desde pequeños. Y eso, es una persona admirable. Un hombre de fe también. Un hombre de fe también. Eso la fe es importante, sí, muy pero importante. mi papá también sabe que es como
Dios nos ayuda, pero también hay que ayudarnos, porque si no, Dios no va a hacer, no es magia. Entonces hay que ir complementando las cosas y eso yo creo que la fe, Dios el amor... que salgamos adelante, pero también... Y el amor sana personas. Eso yo creo que también es bueno. O sea, el amor, la paciencia que mi familia me dio en su momento es lo que me construye y ahora yo siento que estoy llena de amor y quiero compartirlo con la gente. Es muy bonito testimonio. Nos gustaría también que Francisca, que trabaja con los papás, los cuidadores, nos hagas también un cierre, porque también la labor que tú haces es súper importante, que es la parte técnica, pero también se genera un vínculo y un apego con las familias y el paciente. A ver, yo creo que nosotros en Clínica Integral de Epilepsia decimos que epilepsia no es destino. Exactamente. Ya que hay mucho que hacer, que cada paciente es un mundo y hay que trabajarlo y yo creo que vivirlo así. La vida te sorprende, los pacientes sorprenden y hay que echarle para adelante con este cuento, educarse y hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Qué bueno. Con los pacientes. Mucha fortaleza, mucho ánimo de parte del Señor. Yo creo mucho en el Señor, en Dios. A ti, Francisca, y sobre todo a ti, Noemí, el Señor siga levantando varias Noemís como tú. Sí, las honramos, las felicitamos por el liderazgo que tienen como mujeres. Este mes de marzo ha sido bien especial, fue el mes de la mujer. Varias conmemoraciones. Viene el tema de la conmemoración de la epilepsia y es importante que mujeres como ustedes estén sacando la voz referente a estos temas tan importantes, sobre todo con temas que son desconocidos. Les damos las gracias, las felicitamos y esperamos tenerlas prontamente acá en el Matinal TN Contigo, el matinal que te bendice. Gracias por informarnos y por vivir este momento tan emotivo también. Seguimos aquí en TN Contigo, vamos a una pausa comercial y ya volvemos en el matinal que te bendice, que te informa y que te emotiva también.